La pandemia causada por el SARS-CoV-2 inició en China a finales de diciembre de 2019. En México, no fue sino hasta el 18 de marzo de 2020 que se registró la primera muerte. Un hombre de 41 años con diabetes que había asistido despreocupadamente a un concierto de rock una semana antes. 4 días antes de su fallecimiento, el 14 de marzo, Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud y entonces estrenado líder de la Estrategia Nacional contra la Pandemia, hacía gala de un extraño término dominguero que bautizó como la máxima utilidad de infección. Voy a poner con un ejemplo que comenté esta mañana en la Secretaría de Educación Pública. Vamos a suponer que tenemos una escuela de 1,000 niños. Nadie está infectado. Y de repente de esos 1,000, un niño tiene la infección. Si yo cierro la escuela en ese momento, voy a tener un efecto positivo, porque estoy evitando que un niño contagie a 999 niños. Si yo, en lugar de cerrar la escuela en ese momento, me espero a que la escuela tenga, por ejemplo, 10 niños infectados, puedo cerrar la escuela y esa medida aplicada a 10 contra 990 es más efectiva que si la cierro cuando es solo 1 contra 999. Si me espero aún más y tengo, por ejemplo, 100 niños infectados, es todavía más efectiva la intervención, porque estoy evitando que 100 tienen una mayor fuerza de infección, así se llama técnicamente, para contagiar a los 900 restantes. Y así sucesivamente, hasta llegar a un punto en donde llego a la máxima utilidad de la intervención. Y es cuando un volumen muy grande, vamos a pensar 400 niños, tienen la fuerza de 400 para infectar a los 600 que restan. Esa sería la máxima utilidad de la infección. Con esta metáfora, Gatell exponía su estrategia para manejar la crisis: dejar que el SARS-CoV-2 se propagara libremente hasta alcanzar la máxima utilidad de infección. Hugo López-Gatell planteó 3 objetivos principales para su estrategia durante la conferencia de prensa del 23 de marzo de 2020. Si tenemos éxito en retardar la transmisión, vamos a tener una epidemia larga. Eso no agrada mucho, pero se compensa con el hecho de que vamos a tener pocos casos en general, pocos casos al mismo tiempo, y vamos a poder prolongar el momento en donde no tengamos demasiados casos. Son los 3 objetivos de la mitigación. No solo ninguno de estos 3 objetivos fueron alcanzados, sino que hoy México presenta uno de los índices de mortalidad más altos, un elevado índice de positividad en pruebas y el tercer lugar a nivel mundial en total de defunciones, aún con el subregistro del 45% del total de muertes que indican los datos del INEGI. Hasta ahora el gobierno de la Cuarta Transformación se ha caracterizado por una política de austeridad, y es muy probable que la máxima utilidad de infección haya surgido de una búsqueda austera por maximizar los esfuerzos y recursos del sector salud para enfrentar la pandemia. En este contexto, todo apunta a que Gatell ha intentado resolver la crisis mediante un esfuerzo por alcanzar lo más rápido posible la llamada inmunidad de rebaño. Una vez que el 70% de la población enferma, se logra generar una inmunidad natural que protege al resto. Se trata de una estrategia que, por descabellado que parezca, siguieron a su vez países como Estados Unidos y Reino Unido bajo la idea que se tenía a principios de 2020 de que el COVID-19 no era peor que un resfriado común. El resultado fue catastrófico y hoy ambos países se encuentran junto a México entre los 5 países con mayor número de muertes, junto a Brasil y la India, y entre las 3 naciones con más personal médico fallecido a causa de la pandemia. El 27 de abril de 2020, con 1,393 muertes causadas por COVID-19 en México, el subsecretario de Salud hacía la siguiente afirmación: el usar cubrebocas tiene una pobre utilidad, o incluso tiene una nula utilidad. Rebobinemos. Fuera del contexto de la pandemia, los cubrebocas son usados por los cirujanos en los quirófanos, por los dentistas al realizar cualquier intervención
y por los pacientes inmunocomprometidos al transitar por lugares concurridos. ¿Por qué entonces la negación de Gatell al uso del cubrebocas? Una negativa reiterada por AMLO a un año de iniciada la pandemia e incluso tras vivir en carne propia los estragos del COVID-19. ¿Usted va a usar el cubrebocas? No. Sería arriesgado afirmar que dicha negativa responde a un reiterado esfuerzo de alcanzar la anhelada inmunidad de rebaño. Después de todo, entre menos cubrebocas, más contagios y más rápido se alcanza la dicha supuesta inmunidad. El problema con esta lógica es que en un país de 129 millones de mexicanos y con una tasa de letalidad del 3.9, cifra global correspondiente al mes de marzo de 2020, cuando se planteó la máxima utilidad de infección, esto tendría un costo de más de 3.5 millones de vidas. Además, datos recientes sugieren que la inmunidad concedida a quienes vencen la enfermedad solo se da en un porcentaje muy bajo y con una duración máxima de 4 meses. Una preocupante situación a la que se suma la capacidad de las nuevas mutaciones del virus para causar un alto número de reinfecciones, como pasó en la ciudad de Manaus, Brasil, durante el pasado mes de enero. El pasado 8 de diciembre, Marcelo Ebrard hacía gala de un insuscitado optimismo. Misión cumplida, dijo, ante la ridícula cifra de 250,000 dosis de vacunas para 129 millones de mexicanos. Con el plan que nos acaban de presentar, pues estamos en vísperas de que esto sea una realidad. Misión cumplida. Desde entonces dio inicio a una campaña de vacunación que al 21 de febrero del presente año había logrado aplicar 22,522 dosis por día. Y aunque suena como un gran avance, a ese ritmo se necesitarían más de 15 años para vacunar a todo México. Encima, algunos especialistas, como el Dr. Fauci, han expresado que aún no se tiene información sobre si los vacunados siguen transmitiendo el virus o no. Y en países como Sudáfrica, ya ha sido comprobado que la vacuna de AstraZeneca resulta relativamente nula ante las nuevas mutaciones del virus. En un gobierno cuya principal política ha sido la de no cambiar su política, es obvio que aún se persigue la inmunidad de rebaño. No dejen de salir, todavía estamos en la primera fase. Ya yo les voy a decir cuándo no salgan. Y ya sea a través de la máxima utilidad de infección o mediante la aplicación a cuentagotas de vacunas de primera generación, dicho esfuerzo tendrá un alto costo humano. Hoy más que nunca, quedémonos en casa cuando esto sea posible y redoblemos cuidados ante las nuevas mutaciones del virus que ya comienzan a ser catalogadas como 45% más contagiosas y 70% más mortales. Mientras preparaba este texto, el doctor Hugo López-Gatell fue diagnosticado con COVID-19. Sin duda, saldrá adelante desde su privilegio de esta gripita, al tener acceso a una serie de recursos que han negado a miles de mexicanos: pruebas, más pruebas, tratamiento temprano y medicamentos de primer orden.